estábamos durmiendo y de pronto empezó un ruido que no paraba nunca. Las cosas se caían. Eran las 3:34 de la madrugada del 27 de febrero de 2010, cuando Chile fue sacudido por un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter, con una duración de 140 segundos que parecían eternos. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, en la zona centro-sur del país. Y al terremoto le siguió un fuerte tsunami que impactó las costas chilenas, destruyendo varias ciudades y localidades ya devastadas por el gran impacto telúrico. El balance tras el terremoto y posterior tsunami en el país fue desolador. 521 muertos, 56 desaparecidos, cerca de 500.000 viviendas con daños severos y más de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960, lo que implicó que el país se declarara en estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Maule y Biobío. La octava región del país, donde se ubica la refinería Biobío de ENAP, concentró los daños más graves. Gran cantidad de viviendas, edificios e infraestructura quedaron completamente inhabilitadas para vivir. Y dentro de las edificaciones afectadas, las imágenes del edificio de 15 pisos, denominado Alto Río, que había sido inaugurado solo unos meses antes del terremoto, dieron la vuelta al mundo como un símbolo de destrucción. Luego, tras el tsunami que azotó las costas de esta región, principalmente en el puerto de Talcahuano, vino el impacto del mar, que arrastró embarcaciones completas en dirección al centro de la ciudad, cubriendo zonas enteras con agua, barro y escombros. Toda navegación quedó suspendida. ENAP no estuvo ajena a las graves consecuencias que dejó el terremoto en Chile, y sus dos refinerías debieron ser detenidas por el fuerte impacto en sus instalaciones. La más dañada fue sin duda Refinería Biobío, emplazada en el corazón de la zona más afectada del país por este verdadero cataclismo, en la octava región. Sus daños se concentraron en la caída de la chimenea del horno de la planta hidrodesulfurizadora de diésel, que no resistió la brutal oscilación y que cayó sobre una camioneta. En la planta Petropower, que suministra energía eléctrica, agua y vapor a la refinería y que tuvo pérdida total de su torre de enfriamiento y daños en su generación eléctrica y de vapor. También se produjo un rebalse en estanques de almacenamiento de crudos y daños en sus techos. Sus piscinas de tratamiento de efluentes y las instalaciones de poca toma tampoco resistieron. Hubo fugas de hidrocarburo sin inflamación en las plantas etileno y topping. Daños en matrices de agua potable y de refrigeración y aeroenfriadores que se salieron de sus calces. Y entre otros, un derrame de crudo por rotura de cañería en el terminal de crudo de San Vicente y daños en la zona de construcción del muelle petrolero en la bahía de Talcahuano. La noche del terremoto, solo los operadores del turno C estaban al frente de las principales plantas de la refinería. Ni siquiera podían permanecer de pie y enfrentaban el ruido ensordecedor de los golpes que se sentían entre fierro y fierro. Lo primero que atiné fue ir a bajar hacia la escalera, pero como era un movimiento tan fuerte, me quedé arriba, afirmado en las barandas de la escalera, esperando que pasara el movimiento. Y mirando hacia arriba de vez en cuando, cerrando los ojos porque el ruido de los fierros que se movían era muy terrorífico, por así decirlo. Corrimos hacia la cubierta y cuando llegamos a la cubierta nos dimos cuenta que todo se estaba moviendo. Todo sonaba, el muelle que está al lado en construcción, sonaban las plataformas. Yo pensé que se había caído entero. Y con esa disposición y valentía apagaron manualmente los equipos, cerraron las válvulas, controlaron fugas e incendios hasta detener las plantas en forma segura. A 667 kilómetros de Concepción, en la quinta región del país, donde se encuentra Refinería Aconcagua, el terremoto había sido un poco menos intenso, aunque esta refinería debió enfrentar importantes consecuencias. Una inflamación en la planta de reformación catalítica, que rápidamente fue controlada. Daños en el horno de isomerización.
rotura de línea de una de las antorchas, daños en el horno de la unidad viscorreductora, aerorefrigerantes desplazados, filtraciones en flanges, entre otros. En las dos regiones donde ENAP tiene sus refinerías, hubo incendios, caminos cortados, puentes en el suelo, suspensión del transporte aéreo y un total aislamiento. Además, durante varios días se registró una total interrupción de los servicios básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones. Pero lo único que jamás falló fue el suministro de combustibles que ENAP aseguró a la población desde el primer momento, gracias a las inmediatas decisiones que se adoptaron. Sin embargo, ante el asombro de la opinión pública y de las autoridades, Refinería Aconcagua reinició sus operaciones 7 semanas después del terremoto, el 21 de abril. Por su parte, y aunque en un comienzo se afirmó categóricamente que Refinería Bío Bío se mantendría paralizada, al menos por un año, contra todos los pronósticos, se puso de pie mucho antes de lo presupuestado y comprometido con las principales autoridades del país. Y ante la mirada atónita de los expertos, muchos se preguntaron, ¿qué influyó en la recuperación de las refinerías y en especial de la Refinería Bío Bío, que pudo resistir el terremoto más grande que refinería alguna haya experimentado en el mundo? La respuesta es categórica. Ambas refinerías fueron construidas con altas exigencias antisísmicas. Se trata de las normas internas de ENAP ERBB EI 004 y SDS, Structural Design Standard, normas que además han sido enriquecidas y renovadas sistemáticamente a través del tiempo, teniendo siempre en cuenta las últimas revisiones de la norma chilena NCH 2369 y estándares internacionales. La norma interna que tenemos en ENAP Refinería Bío Bío contempla un terremoto grado 8,5 en la escala de Richter, que toma aspectos de la normativa chilena, de estándares internacionales como ACE 7, la API 650, con lo que nosotros buscamos cumplir varios objetivos muy claros y súper importantes, que son como proteger la vida, evitar explosiones, fuego, fugas y además permitir que los daños en caso de este tipo de sismo sean menores y reparables. Además, el diseño de los procesos civil, mecánico, eléctrico e instrumental, tanto en la construcción inicial de la refinería como en todas las ampliaciones, modificaciones y plantas nuevas que se han construido a través del tiempo, se basan en la aplicación rigurosa de la norma nacional e interna y desde luego en los estándares internacionales, considerando los más rigurosos, como lo constataron los expertos que visitaron la refinería inmediatamente tras el terremoto. Creo que es muy importante destacar la visita que tuvimos del liquidador Stuart Robertson. Ellos llegaron a la semana de ocurrido el siniestro y pensaron, cuando llegaron acá, a encontrarse con la mitad de la refinería en el suelo. La verdad es que fueron solamente algunos equipos e instalaciones que sufrieron daño. Esto nos ratifica que las instalaciones fueron bien construidas. Las refinerías de ENAP, en muchos aspectos, incluso superan la norma antisísmica chilena, denominada NCH 2369, que se dictó el año 2003 para la construcción de estructuras e instalaciones industriales. La construcción de Refinería Bío Bío comenzó en 1965 y para edificarla, tanto los ingenieros nacionales como los de Lumley Company, que participaron en su diseño, tomaron como referencia los severos daños que el terremoto de 1960 ocurrido en Chile causó a las instalaciones de la compañía siderúrgica Huachipato, también en la octava región. En definitiva, las dos refinerías resistieron muy bien el terremoto del 27 de febrero. Y en el caso de Refinería Bío Bío, esta afirmación es aún más relevante por la magnitud del sismo. Y así se cerró un duro capítulo que puso a prueba a esta empresa estratégica del Estado de Chile en varios aspectos relevantes para el quehacer nacional. Porque en definitiva, fue capaz de superar el terremoto o cataclismo más fuerte que refinería alguna haya resistido en la historia. Pudo mantener en todo momento el suministro de combustibles en todo el país. Recuperó en tiempo récord todas sus plantas productivas. Y sus trabajadores y ejecutivos demostraron todo su tesón y solidaridad para salir adelante y mostrar lo mejor del espíritu de ENAP.